Hola, soy Marga de Genially y os doy la bienvenida a esta mesa redonda de la Semana Internacional de la Gamificación de Genially, que, como sabéis, tiene como objetivo principal dotaros a quienes nos veis de conceptos y herramientas útiles para entender qué es la gamificación, los tipos de gamificación con los que podemos trabajar en Genially, para qué sirve y cómo aplicarla sin importar la edad ni el sector profesional de nuestra audiencia. Esta sesión será un poquito diferente a los webinars que realizamos porque no tendremos una parte práctica, pero sí que tendremos la enorme suerte de contar con la compañía y el conocimiento de 3 docentes universitarios apasionados de la gamificación que nos contarán su experiencia a la hora de aplicar gamificación, precisamente, a la hora de alcanzar estos objetivos didácticos a nivel universitario. Y para ello contamos con la presencia de Eliud Quintero, que es doctor en innovación educativa, se ha desempeñado como especialista en tendencias educativas y como especialista en diseño curricular. Ha publicado 14 artículos de investigación y divulgación científica y 2 capítulos de libro. Sus líneas de desarrollo e investigación abordan diseño de ambientes educativos innovadores, la integración de tecnologías para la educación y la evaluación para el aprendizaje, que nos preguntáis tanto sobre evaluación. Eliud participa como consultor, formador, docente, también es ponente y tallerista en congresos y foros nacionales e internacionales, como este que nos compete hoy, en temas de innovación educativa. Y actualmente funge como director nacional del programa de innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Un honor, bienvenido, Eliud. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos siguen. Gracias. Gracias a ti, muy bien. Y también nos acompaña hoy Jorge Ginés Robles, que es doctor en Geología, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y docente en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de esta universidad, que además es mi alma mater, donde además también tuve la suerte de poder disfrutar de la gran didáctica de Jorge, así que un verdadero placer tenerte hoy aquí. Bienvenido, Jorge. Hola Marga, encantado de estar aquí y también yo también disfruté de tu didáctica porque fuiste tú la que me impartió el primer curso de formación en el que descubrí Geniali. Así que hemos cerrado el círculo que todo docente desea experimentar, que sean tus alumnos los que al final acaben enseñándote. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Bueno, encantada, un honor, ya te digo. Y completamos la mesa con nuestro grandísimo Norberto Cuartero, licenciado en psicopedagogía y maestro de educación especial y lengua extranjera. Actualmente trabaja de maestro en el Colegio Teresiano del Pilar de Zaragoza y es docente del Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de UNIR. En su día a día, él aplica el juego en el aula y se apoya en el modelo del Flipped Classroom y utiliza la gamificación para lograr la máxima implicación de sus estudiantes. Una de sus plataformas, las que más se apoya a la hora de hacer un proyecto gamificado, es Genially, de la que además es embajador. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias, hola a todos. Bueno, pues gracias por acompañarnos hoy y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañáis, tanto quienes estáis ahora con nosotros en directo como quienes nos veréis en diferido. Esperamos que os guste la sesión, recordad darle like si es así y suscribiros si no lo estáis aún a nuestro canal para estar al día de todos estos webinars que realizamos y mucho más contenido genial. Ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que tenemos para introducirnos en este mundo de la gamificación, en el mundo de la educación a nivel universitario. Así que vamos a comenzar, si os parece, por Norberto, y me gustaría que nos contaras, desde tu perspectiva, ¿cómo definirías la gamificación? Cada vez que me hacen esa pregunta contesto de una forma totalmente distinta. Así que no sé si veis otras respuestas, igual van evolucionando. Pues mira, actualmente en los cursos que voy impartiendo por ahí sobre gamificación, suelo empezar poniendo el símil, seguro que todos lo habéis visto, de Aladín, cuando el genio presenta a Aladín como el príncipe y hace la entrada espectacular ahí con los distintos elefantes, ¿no? Y digo que hacer gamificación no quiere decir que tengamos que hacer el payaso, sino que presentamos algo que aparentemente no es atractivo, lo decoramos de tal forma que todo el mundo quiere acceder a él, quiere formar parte de esa aventura, de esa historia. Así como el mago, bueno, el genio, perdón, transforma a la rata callejera, como así se denomina Aladín, en un príncipe en el que todos quieren acercarse a él y ver qué pasa, pues el docente toma ese rol de genio y convierte los contenidos en una experiencia, digamos, memorable. Traslada el protagonismo a los estudiantes, involucrándoles en la historia, crea un ambiente en el que se consigue que trabajen porque quieren, no porque se vean ahí azotados con el látigo detrás, y luego también utilizamos una historia. Nos asentamos en una narrativa, una historia, con unos personajes,
unas misiones, que son las actividades, y podríamos decir unos enemigos finales o enemigos que hay que derrotar, que podría ser una evaluación o una actividad más complicada. En definitiva, crear una experiencia de aprendizaje. Bueno, creo que es una definición que a mí por lo menos me has convencido. Ya lo tengo mucho más claro porque es verdad que se escucha mucho hablar y con este rigor pues es muy interesante. Así que vamos a seguir en esta línea de conocimiento acerca de la gamificación y tengo una pregunta para Eliud. ¿Por qué es tan importante gamificar el aprendizaje? Wow, una muy buena también. Fíjate, no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Francisco Mora lo explica muy bien en sus publicaciones. Y no es una frase romántica, ¿eh? O sea, la neuroeducación apoya fuertemente estas aseveraciones y de hecho nos viene a explicar esa relación bien estrecha que hay entre la emoción y la cognición, ¿no? ¿Cómo estoy, como bien decía Norberto, ¿no? Predispuesto para aprender? Queremos evidentemente que en la educación universitaria y en general, ¿verdad? Los aprendizajes se consoliden, sean significativos y demás. A mí algo que me sorprende muchísimo, y retomando un poco estas ideas que decía Norberto, es cómo estos ambientes y diseños basados en el juego, ¿no? En el videojuego, logran enganchar a los participantes, ¿no? Es una experiencia casi adictiva, ¿no? Los motiva, los atrae, los tiene emocionados. Y normalmente, ¿no? En una educación pues, más convencional eso no ocurre. Si alguien fracasa, por decirlo de alguna manera, no falla en completar esa misión que decía Norberto, en un ambiente de juego, quiere volverlo a intentar, ¿no? A lo mejor el ambiente, el entorno, como lo que presenta Genial, y da cierta información que quiere seguir intentándolo, ¿no? Y en la educación muchas veces eso no pasa. Si alguien falla otra vez, ¿no? Como en la misión, muchas veces la reacción es adversa. Entonces, quienes nos dedicamos a esto, a la educación, quienes formamos también futuros profesionales, pues tenemos mucho que aprender de esos entornos basados en juego, ¿no? Y más aún eso, favorecemos habilidades que son fundamentales hoy día. Estoy pensando en el pensamiento crítico, en la colaboración, en la creatividad, en esa forma, ¿no? De interactuar con contenidos que yo creo que vale muchísimo la pena retomar y explotar y traer la gamificación entonces a las aulas o pantallas universitarias. Bueno, buenísimo. Es verdad, yo como gamer también pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y es verdad que el juego, ¿verdad? Nos anima a seguir y a continuar. Este es un punto súper importante, sobre todo cuando estamos encontrándonos con muchas cifras de fracaso escolar y a lo mejor con Totalmente. una simple modificación en nuestras pautas, no hace falta que hagamos todo el rato, ¿verdad? Sino alguna vez, Claro. pues podemos animar a que esa persona continúe. Bueno, fantástico. Y Jorge, ¿qué me dices? Una pregunta para ti. En un momento en el que esta práctica se vuelve tan necesaria en la enseñanza superior, ¿qué beneficios te aporta la gamificación? Es decir, ¿qué consideras tú que aporta la gamificación a la educación superior? Bueno, pues en primer lugar yo creo que la principal aportación es hacer partícipe al estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Muchas de las dinámicas que se utilizan en gamificación conllevan esa implicación, sobre todo en lo referente, por ejemplo, a tomar sus propias decisiones. En algunos formatos podemos llevar la posibilidad de elección hasta puntos en los que el alumno debe estar constantemente tomando decisiones. Y después yo creo que es muy importante también una aportación que es la motivación. Yo creo que es una aportación fundamental de la gamificación porque, por ejemplo, los alumnos al entrar en la universidad suelen venir de experiencias docentes más dirigidas, más protectoras y a veces suelen tener una actitud pasiva con respecto al proceso de aprendizaje. Pasiva en el sentido de que están esperando que les dirijan, no toman decisiones. Cuando entran a la universidad, pues suele ocurrir que esa dinámica de enseñanza suele ser más participativa y tiene que ser más consciente. Entonces, muchas veces ese cambio de dinámica de aprendizaje lo que puede llegar es a desmotivarles. Entonces, yo creo que, sinceramente, que la gamificación pues, tiene algunos aspectos importantes como la inmersión, que ya lo decía Norberto, la contextualización de esas actividades, esa historia, ese hilo conductor, la necesidad de tomar decisiones en el contexto del juego. Muchas veces tenemos alumnos que les da miedo hablar en la universidad o se sienten cohibidos por la situación y de esta manera yo creo que empiezan a coger una dinámica pues, más de participación, más de actividad cooperativa. Y después, evidentemente, si le añadimos ya una pincelada de competitividad, pues creamos un ambiente claramente motivador. Y yo creo que, sinceramente, que la motivación es la gran aportación de este tipo de metodologías a la educación superior. Sin duda. Bueno, ya nos has nombrado, Jorge, algunas pinceladas acerca de qué es lo que funciona mejor en esta gamificación. Nos hablas un poquito de cooperativo, de ese pique sano, ¿no? De esa competitividad. Sano. Y sano siempre, eso es importante.
Muy bien, entonces en este hilo vamos a hablar un poquito de formatos, si os parece. ¿Qué tipo de formatos gamificados os funcionan mejor entre vuestro alumnado? Por ejemplo, Eliud, si quieres empezar tú. Sí, claro que sí, muchas gracias. Esto que comenta Jorge es bien interesante, ¿no? Porque ya comienza a describir esos elementos que están presentes en un diseño del pensamiento de juego, ¿no? Un poco por lo que decía al inicio Norberto, la gamificación es como esa aplicación de mecánicas o elementos de juego en entornos que no son propiamente un juego, por ejemplo, la educación universitaria. Pero al final del día, ahora cuando pensamos en esto de formatos, los que suelen ser mucho más efectivos son como estos, desde mi punto de vista, ¿no? Son de estos que integran de manera creativa esas mecánicas o elementos de juego. Y voy a ser como mucho más preciso en esta parte. Ahorita Jorge nos comentaba de algunos, ¿no? Por ejemplo, la libertad para decidir. Lo importante que es que el estudiante efectivamente sea el centro del proceso y tenga oportunidades, por ejemplo, para involucrarse en tipo de proyectos que les sean muy propios, que les interesen muchísimo, en los que quieran participar. Y justo como decía, ¿no? Porque es motivador, porque atrae, etcétera. La libertad para equivocarse, por ejemplo, es otro. Venimos, ¿no? De esa tradición en la que el error normalmente se ve como la contraparte del aprendizaje. No, qué mal que te equivocaste, ¿no? Puntos menos, notas menos. No, o sea, el error es una parte inherente a aprender. Cuando yo me equivoco, ¿no? Entonces aprendo cómo no hacer algo o tengo un aprendizaje reflexivo en torno a lo que sucedió. De hecho, identificar cuando algo no va dentro del contexto de la situación, que no tiene sentido, es una habilidad también importante de desarrollar. Y eso es algo que la gamificación como elemento mecánica de juego permite y fomenta, ¿no? Es interesante también esta cuestión que los juegos tienen, o los entornos de juego, que es esta retroalimentación frecuente y oportuna. ¿No? Otra vez intentando hacer como este símil a lo que una educación más estándar o más tradicional ofrece, pues bueno, vamos, la retroalimentación que suele ofrecerse en esos formatos más tradicionales, en donde el profesor no regresa corregido el trabajo semanas después, donde a lo mejor para el estudiante esa información hubiera sido muy útil en un momento previo, de manera más frecuente, es algo que la gamificación inherentemente trae en su diseño. Hablábamos también de estos elementos del storytelling, de la narrativa, envolverme en una historia, porque eso sitúa el aprendizaje. O sea, el aprendizaje se consolida en la medida en la que es situado, en la medida en la que tiene un contexto, en la medida en que permite arraigar las emociones. Y también diría que esos formatos gamificados, por ejemplo, cuando hablamos de los breakouts, cuando hablamos de los escape rooms y demás, una de las razones por las que me encanta explotar esos diseños en mis sesiones es porque admiten la participación de diferentes perfiles de jugadores. Cuando uno piensa en gamificación, ¿no? Luego pensamos como en este perfil mucho más competitivo, ahorita que decíamos esa sana competencia. Sin embargo, no todos los casos son así, o sea, no todos los tipos de jugadores ni todos los perfiles de estudiantes se pueden clasificar en ese perfil más competitivo. Están, por ejemplo, los socializadores, esos que disfrutamos la experiencia por aprender, por convivir, por ayudar a otros, por aprender de otros. Aquellos que el acertijo los envuelve, ¿no? Como un perfil así mucho más pensador. Entonces, la gamificación y esos formatos interactivos centrados en el estudiante, como decía Jorge, justo dan cabida a esos perfiles de estudiantes y yo creo que aporta muchísimo a lo que la educación universitaria puede ofrecer. Totalmente. Además, estás dando respuesta porque están en el chat también. Hay muchísima actividad y justo han preguntado justamente esto, ¿no? Entonces hay que aplicar storytelling a la hora de planificar la actividad y creo que ya has contestado. Y todos estos puntos que comentas, sobre todo esa parte de emoción, de motivación, creo que son clave y tienen mucho que ver, ¿verdad? Con el formato al final que elijamos. Entonces, estamos yéndonos a esta parte práctica y Jorge, cuéntanos. ¿Qué usos ves tú, que también están preguntándonos por el chat, qué usos prácticos crees que tiene esta gamificación en la educación superior? Pues yo sinceramente creo que tiene usos de todo tipo, sobre todo fundamentalmente en actividades docentes asíncronas, es decir, sin la supervisión directa del docente. Por ejemplo, con dinámicas de clase invertida, tipo Flipped Classroom, en la que los alumnos deben desarrollar parte de su aprendizaje de forma autónoma. Yo creo que ahí aporta mucho y genial, y es una gran herramienta porque potencia dos factores para mí muy importantes en el aprendizaje autónomo, que son la iniciativa en el sentido de toma de decisiones con la interactividad de la herramienta y la autorregulación. El alumno puede profundizar en los materiales de una forma más superficial, más profunda, en el contexto del juego, evidentemente, y va a depender de él cuánto quiera profundizar. En mis experiencias en dinámicas de gamificación suelo introducir estrategias de aprendizaje por descubrimiento, utilizando archivos de Geniali. Introduzco huevos de Pascua como premios, insignias en los materiales a veces hiper escondidos, que pueden estar algunas veces semanas buscando algún premio. Y de esta forma consigo que muchos estudiantes literalmente
realmente se sumerjan en los materiales. Y como decía un profesor mío, aunque sea por contacto directo, empiezan a adquirir ese aprendizaje que estamos buscando. Y como ya he dicho antes, y ha dicho Luz, y es cierto, si añadimos un tipo de competitividad sana en el proceso, puntuaciones, rankings, algo que les permita esa competitividad sana que además no sea punitiva, que no si pierdes, si ganas tampoco pasa nada, pues en mi opinión se dispara la aceptación de los alumnos y el proceso de aprendizaje pues mejora de una forma exponencial, en mi experiencia. Fantástico. Bueno, hemos hablado entonces de estos formatos, hemos hablado de estos usos prácticos. Norberto, arrójanos luz. Ya tenemos aquí la gente expectante, hay un montón de preguntas de cómo gamifico y un montón de asignaturas concretas, están preguntando sobre ellas. ¿Qué consejos darías tú a quien necesite crear desde ya una gamificación para su alumnado cuando hablamos de educación superior? Pues, bueno, lo primero intentaría decirles que si gamificación es realmente el término que quieren emplear o que usar, porque muchas veces, bueno, casi siempre, cuando empezamos un curso, una formación o incluso a los propios alumnos de la UNIR, porque trabajamos la gamificación en la universidad como tal, les preguntas que qué creen que es la gamificación o les pones unas preguntas y piensan que es jugar a juegos. Y eso puedes jugar a juegos o no puedes jugar, pero eso es lo que llamamos el aprendizaje basado en el juego, porque mucha gente miras el curso y dices, ostras, pero es que esto no es lo que yo pensaba. Y dices, claro, es que esto no es gamificación. Lo que tú quieres hacer es aprendizaje basado en el juego, que es igualmente de válido, pero es algo distinto. Es distinto, es como decir que quieres hacer cooperativo y hacer flip. Dices, son igual, son buenas si las llevas bien, pero son cosas distintas. Eso es lo primero. Luego les aconsejaría que jugasen, ya sea juegos de mesa, ya sea que se instalen la aplicación de moda, el Brawl Stars o que es el Fortnite, cualquier cosa, y que jueguen un poquillo más. Por supuesto que tengan en cuenta el perfil del alumnado, y más aún en la universidad, porque no es lo mismo una universidad quizá presencial con polluelos, que digo yo, recién salidos del colegio, 17, 18 años, que quizá otro perfil a distancia que suelen ser personas adultas con un trabajo ya que necesitan sacarse esa segunda carrera por la razón que sea, ¿no? No es lo mismo, es totalmente diferente. Y por supuesto los intereses que tienen. Así como en el colegio quizás sea más fácil porque suelen ir todos a una, si es la moda de las peonzas, todos con las peonzas. Si es la moda del Fortnite, todos con el Fortnite. La universidad ya cada uno tiene su personalidad. Luego también diría que, bueno, han dicho mis compañeros, lo del tema de la competitividad, que sí, que es fantástico utilizar eso, pero que no se centren únicamente, exclusivamente en dar puntos en rankings o en insignias, que eso sería lo que es la motivación extrínseca. Que quizá para la universidad una asignatura de 4 meses es lo que nos convendría hacer, porque los resultados a corto plazo son fantásticos y 4 meses podríamos interpretarlo como a corto plazo. Y sería como una gamificación, pero lo llamamos en PBL, ¿no? Points, Badges y Leaderboards. Que es igual de válida, pero hay que recordar que es la extrínseca, que en cuanto se quita eso desaparece lo que hemos generado en ellos. Y luego, que sí que ha hecho Liuz mucho hincapié, es esas actividades que creamos, que relacionarlas con la motivación intrínseca, que es que se relacionen con otros, actividades en las que tengan que compartir, actividades en las que participen en foros, que tengan que verse la cara con otros compañeros, que tengan libertad, es decir, todo esto que ha dicho Eliud, la libertad, la maestría, que se note que van mejorando, darles un propósito, todo eso hará que se involucren mucho más y esa motivación intrínseca, el hacer porque quiero, fluya. Y luego, ya sea a modo de resumen, les diría que empezasen, quizás es la primera experiencia, con algo pequeño, con un escape, un breakout, quizá modificando alguna de estas plantillas que hay en Genially, como una primera toma de contacto, y que no planifiquen mucho a largo plazo, que la gamificación hay que cambiar muchísimo. Y les recomendaría que siguieran o conociesen a Isaac Pérez López, que es profesor de la Universidad de Granada, que además tiene un libro gratuito colgado en internet que se llama De las 7 bolas de dragón a los 7 reinos de Poniente. Y además de explicarte esto de la gamificación genial por niveles como si fuera Son Goku, te presenta cómo él lo ha hecho, experiencias reales en educación física, eso sí, pero pueden ser extrapolables a cualquier ámbito, y os va a dar muchísima luz al respecto. Eso serían mis consejillos. Bueno, yo creo que ya aquí muchos están tomando notas y apuntes de todo lo que estáis contando porque está siendo de gran utilidad, sobre todo cuando estás empezando. Hay gente que incluso aquí está preguntando pues algunos conceptos. La URL del libro, no te preocupes, Mauro, la pondremos si queréis en la descripción del webinar cuando acabe, ya que nos lo pase Norberto y la añadimos sin problemas.
Bien, entonces vamos a ver, ya tenemos claras las bases, un poco qué es. Vamos a empezar a aplicarlo, si os parece. Así que vamos a centrarnos en este punto, comenzando con Eliud. Y cuéntanos, ¿crees que existe alguna manera de aplicar mejor la gamificación cuando estamos hablando de entornos de educación superior? Esta pregunta me gusta mucho, ¿no? Estas generaciones que estamos recibiendo en la universidad, ahorita que Roberto también comentaba un poco sobre el perfil y el contexto, ¿verdad? Que es muy importante. También en lo general, las generaciones que recibimos, ¿no? Son mucho más involucradas, participativas, les interesan temas globales, el calentamiento global, hablamos de temas de equidad de género, temas que son relevantes en el entorno global, ¿verdad? En la medida en la que podamos diseñar experiencias universitarias donde vinculemos al estudiante con ese tipo de problemáticas que les importan y trayendo este elemento del propio de la gamificación o del pensamiento de juego, como es la narrativa, el storytelling, ¿verdad? Y la historia que creemos gira en torno a esos contextos, a esas situaciones que les importan, en los que se quieren involucrar. Los estudiantes que tenemos también han pasado de ser como de consumidores de información o de contenido a ser productores de la misma, ¿no? Ahora con la facilidad que tenemos a la mano, los teléfonos y demás, producimos mucho contenido. Es algo que los profesores universitarios podemos aprovechar mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso con mis estudiantes, ¿no? Doy cursos ahí en la carrera de innovación educativa y muchas veces, en lugar de que yo presente cierto contenido, a veces justamente la intención es que ellos preparen con alguna plantilla de Genially cómo explicarían ese tema, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones podrían hacer? Luego me sorprende, ¿no? Me sorprende en el buen sentido de que logran ver lo que hay ahí y logran crear. Entonces, es muy interesante cómo este pensamiento creativo, ¿no? Con esas ideas, con estas temáticas que les interesa, luego las ponen en juego. Entonces yo creo que pensando en la educación universitaria, aprovechemos esos intereses que traen los estudiantes, ¿no? Esas inquietudes, esas habilidades también que están desarrollando en términos de competencias digitales y podemos favorecer por mucho la experiencia que pueden tener y el aprendizaje que queremos lograr. Entonces yo comentaría un poco eso por ahí. Fantástico. Y bueno, Norberto, háblanos ahora un poquito de cuál es esa herramienta que más empleas tú para gamificar en tu día a día y también hay un anexo a esta pregunta. ¿Y cuál es la favorita también de tu alumnado? Vale. ¿Os imagináis que ahora no diga Genially? ¿Qué pasaría aquí? No, mentiría. Mentiría totalmente, la verdad que sí. Desde que salió ya sabéis que estoy a tope ahí creando cosas y la utilizo sobre todo como, digamos, como masa, ¿no? En el Genially como permite incrustar o embeber, si se dice así, ¿no? Embeber tantas otras herramientas externas es lo que le da forma a la gamificación, para hacer la narrativa, para meter ahí el vídeo de YouTube que creas con la introducción, con lo que ha salido en el último año gracias a las aportaciones de la página Escape francesa, las traducciones de Javier, de profe Villamates, Javier Martínez, ¿no? Lo que está haciendo ahora Sampos Educa de la mano de Rafa, está llevándolo a otro nivel que a mí me está explotando la cabeza y cada vez te salen más ideas y más ideas de poder hacer. Y si tuviera que coger a mis caballeros, ¿no? Digamos que el rey para mí es Genially, y tuviera que coger a mis caballeros de la mesa, pues por supuesto Fpuzzle, porque encima se integra perfectamente, Flipgrid para trabajar con el tema de los vídeos, para las descripciones del inglés, para interactuar entre los estudiantes, incluso para que se resuelvan dudas entre ellas y más a distancia. Y ponerse cara, que quizá en la universidad a distancia es una cosa que se echa mucho de menos. De hecho, es una primera actividad que hacemos siempre en nuestra asignatura. Un Flipgrid que se presenten, rollo con la narrativa, presentando los respetos a los Targaryen, que en mi casa son los Targaryen. Y luego también, pues Google Workspace, creo que se llama ahora, ¿no? El Google G Suite, ahora creo que se llama de otra forma, ¿no? Todo lo que es el ecosistema de Google. Y por último, actividades más concretas con Flippity, que te convierte una hoja de cálculo en 1.000.000 de historias de forma totalmente gratuita. Esos son mis caballeros. Fpuzzle, Flipgrid, Google, Flippity y los lidera Genially. Un buen resumen, además justo lo acaban de pedir, parece que nos leen la mente. Acaban de pedir justo herramientas de gamificación, así que ideal. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir entrando ya en la recta final, porque ya llevamos aquí un ratito juntos. Vamos a entrar, si os parece, ya hemos visto pues todo este proceso desde de crear, implantarlo, ya tenemos hasta nuestro top 10 de favoritos casi. Y ahora vamos a entrar en ese punto que sé que estáis deseando escuchar, que es la evaluación. Así que, bueno, pero antes, vamos a hacer un pequeño inciso. Jorge, porque me he quedado con una duda a raíz de un mensaje que acabo de ver ahora mismo en el chat y te voy a plantear. ¿Crees que en el corto plazo
esta gamificación va a tener mucha más participación, más peso en estas aulas de educación superior o que es algo que es una moda y va a pasar? Cuéntanos. Yo sinceramente creo que sin duda alguna pues la gamificación ha venido para quedarse. En general, por lo menos aquí en España, hay una tendencia innovadora en los centros de secundaria que poco a poco va calando en la universidad. Yo creo que es porque la universidad suelen ser instituciones que tienen mucha inercia y con mayores problemas para introducir innovaciones, pues problemas de tipo burocrático, de tipo de coordinación. Pero sinceramente creo que gracias al empuje de lo que se está haciendo en educación secundaria y bachillerato, pues ya está introducida la gamificación en el día a día de la docencia universitaria. Y la verdad es que yo me considero también considero que mi rey es Geniali en la gamificación. Lo descubrí hace un par de años y sigo trabajando con él y cada día más. Y yo creo que teniendo Geniali, que permite introducir este tipo de dinámicas de una forma directa, con un coste relativamente reducido de tiempo y de esfuerzo para el docente, pues esto ya es impagable. Bueno, aprovecho este comentario que has hecho para dar desde aquí las gracias a nuestro maravilloso equipo de diseño que no hace más que sacar cada vez plantillas mejores sobre gamificación y sobre muchas otras categorías de las que tenemos. Así que nada, un besito para todos. Y vamos ahora sí a entrar en este punto de la evaluación. Lanzo la pregunta a los tres. Contestad el que queráis. ¿Qué ventaja os ofrece la gamificación a la hora de evaluar? Ese punto que también duele un poquito a veces. Contarnos. Si quieren comienzo yo, ¿no? Estaba ahí esperando también que se lanzara esta pregunta que sé que nos interesa mucho a todos. Nada más complementaría un poquito lo que Jorge comentaba antes, que el potencial que tiene una estrategia pedagógica como para permanecer y que no sea percibida como una moda es la flexibilidad. Yo creo que si la gamificación pudiera caracterizarse con algo es eso, es muy flexible. Norberto decía al inicio, no tengo que aplicar todo al mismo tiempo ni en todo el curso. Entonces, muy en función de qué competencias o qué habilidades quiero desarrollar, cuáles son las características de mis a lo mejor, institución o estudiantes, es como si tuviera un menú del cual elijo opciones, ¿no? Entonces, mientras la gamificación tiene inherentemente eso, es que entonces va a poder seguir adaptándose a las necesidades y contextos. Yo creo que ahí también es un punto importante. En cuanto a la evaluación, creo que lo más interesante que tiene la evaluación, sobre todo en la situación mundial que estamos viviendo y en el contexto de la educación en general, es percibir esta forma de evaluación como una retroalimentación, como un proceso de mejora continua, ¿no? No ver a la evaluación como ese enemigo que vamos, va a determinar si sea o no sé, sino que me va a acompañar a aprender. La gamificación incorpora como uno de los elementos de juego importantes esta retroalimentación frecuente y oportuna. Cuando yo gamifico una actividad, entonces me permito dar un acompañamiento al estudiante en tiempo real y justo cuando lo necesita, ¿no? Entonces, siento que también es una manera de ir abonando a esos temas de confianza, de ir avanzando en el proceso del estudiante, acompañado por el profesor. Entonces, yo creo que podemos explotar mucho, aprovechando que, por ejemplo, Geniali, gamificación, se adapta perfecto a contextos mediados por tecnología, y es donde podemos aprovechar esas características que por ahí comentaba. Entonces, por eso es que me encanta implementarlo así. Pues yo creo que voy a hablar yo ahora porque estoy totalmente de acuerdo con Eliud. Una de las principales ventajas que tiene de la evaluación en el contexto de la gamificación es la retroalimentación. Debemos pensar también que es necesario evaluaciones formativas, es decir, establecer una evaluación que permita al docente definir el grado de adquisición de competencias, de conocimientos, sin que haya que poner nota, que sea una posibilidad para dar retroalimentación sin ser punitivo de alguna manera. Entonces yo creo que la gamificación ahí es la reina, a mi modo de ver. Y también un aspecto muy importante, y yo creo que también aporta mucho la gamificación, es la autoevaluación de los alumnos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero una manera de avanzar incluso en estrategias de aprendizaje propias, es decir, cómo aprenden los alumnos, es autoevaluarse. De pronto dicen, he llegado a conseguir esas competencias, esas capacidades con lo que he hecho, he fallado en algo, y una manera ideal de hacerlo es con la gamificación. Ellos mismos se van dando cuenta de cómo ha sido su aprendizaje, incluso pueden generar estrategias que les permita corregir esos errores. Totalmente de acuerdo con él. Pues a mí la evaluación realmente me ofrece tanta... O sea, lo que hacemos dentro del proyecto gamificado, porque se puede evaluar de distintas formas, hagas gamificación o no. Pero me ofrece tanta información de por sí que yo no necesito tener que hacer un examen como tal o una prueba concreta.
De hecho, los alumnos me dicen, ¿va a haber examen de este tema? Y yo, ¿hubo del anterior? No. ¿Y del anterior hubo? No. Pues de este tampoco. O sea, no lo necesito, ¿no? No necesitamos hacer nada. A través de las presentaciones, de los pequeños retos, de lo que han hablado mis compañeros ahora mismo, de ese feedback instantáneo, de, ostras, ¿quieres entrar en la taberna para ver qué reto hay? Pues tienes que poner el resultado que te ha dado tal desafío. Si lo ponen y no les abre, feedback automático de que algo está mal. Les abre, feedback, recompensa de que han superado ese reto y ya pueden entrar. O sea, es automático, según, claro, la actividad que sea, ¿no? Luego hay aplicaciones como las que hemos nombrado antes, Edpuzzle, que me dan un feedback instantáneo, los Quizzes y Kahoot, que ojo, recordad que un Kahoot por sí solo, un Quizzes no es gamificación, pero yo puedo decir que para conseguir la llave del castillo tienes que lograr derrotar al centinela y para ello hay que conseguir más de 15.000 puntos en este Quizzes. Y pones una foto del centinela y cambias un poquillo el vocabulario. Ya estás gamificando, ¿no? Forma parte del todo. Las explicaciones de Flipgrid que se pueden hacer a través de rúbricas. Y esto de rúbricas, y cerraríamos el círculo, pues la extensión de Google, ¿no? De hojas de cálculo, que es Corubrics, que permite, como habéis dicho, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por parte del profesor. Manda un email, crea un formulario y como por arte de magia ves cómo se está construyendo todo con las medias que tú has puesto y les mandas dianas de evaluación a los propios estudiantes y son conscientes de tanto de lo que opina su equipo como lo que opinan ellos de autoevaluación como lo que ha dicho su profesor. Por ello creo que es muy importante la gamificación de cara a cambiar esa evaluación orientada a la calificación, a mañana examen o pasado mañana examen o ese examen final os la jugáis toda una carta, ¿no? La gamificación son misiones que se van superando, las que no se van abriendo bifurcaciones, como hace Carlos Negrín, de que si fallas esto vas por otro lado, y poco a poco se va construyendo el aprendizaje. Bueno, pues fantástico, maravilloso. Yo creo que ya estamos llegando al final, estamos dentro de la hora, así que así como recapitulación, yo tomando una serie de notas y creo que me voy a quedar con un poquito de todo lo que han dicho, de cómo empezar, de todas estas maneras de trabajar y creo que las claves que más interesantes, como lo estoy viendo por aquí que comentáis en el chat también vosotros y vosotras, es esta motivación, ese storytelling, esta emoción y ese... jueguen, ¿no? Jugad también y conocer realmente el juego y lanzaos a ello. Así que si queréis añadir alguna cosa más, si no, pues vamos a ir cerrando. Y estupendo, pues bueno, pues un placer haber contado con vosotros. Ahora nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos de verdad que os haya gustado esta mesa redonda en la que hemos contado con nuestros 3 grandísimos profesionales que nos han hablado con tanto rigor de su experiencia en la creación de actividades gamificadas para alcanzar estos objetivos didácticos en la universidad. Así que bueno, gracias Eliud, gracias Jorge, gracias Norberto. Placer. Gracias a ti, Marga. Bueno, pues, Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros también por la invitación y felicitaros por la realización de estas actividades que la verdad es que aportan mucho. Muchas gracias. Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación y esperamos que sea de utilidad para todos los que estamos reunidos. Seguro que sí. Hay que salir de la zona de confort. Di que sí, Norberto, esa es la actitud. Muy bien. Y también muchísimas gracias también a quienes nos habéis acompañado hoy. Hemos ido contestando por el chat también en directo a vuestras preguntas, así que si que se quedó alguna en el tintero no os preocupéis porque como siempre las podéis plantear en redes haciendo uso del hashtag AskGenially. Recordaos que también podéis ir aprendiendo más en nuestro centro de ayuda y en Genially Academy. Llegamos ya al final. Si os ha gustado, recordad darle like, suscribiros si aún no lo estáis, gracias si lo estáis ya, a nuestro canal y así estaréis al día de todos estos webinars que realizamos y muchísimo más contenido genial. Ya os han pasado el enlace en el chat para conseguir vuestro certificado, os recordamos que va a estar activo durante unas pocas horas, así que no tardéis mucho en ir a por él y nos vemos en próximos webinars. Os esperamos, muchísimas gracias y que tengáis un día de lo más genial. Hasta pronto. Chao.